¿No? Bien, entonces, ¿me escuchan? ¿Todo bien? Me están escuchando, supongo, ¿no? Juan Pablo. ¿Me están escuchando? Sí. Perfecto, bárbaro. Entonces, lo siguiente, dentro de, en Argentina, mínimos datos epidemiológicos, se estiman que hay 136.000 infectados, el 17% desconoce su estado serológico, por eso es un dato que recalco cuando uno está evaluando en guardia de un paciente, algunos pueden evitar decir su diagnóstico de VIH y otros pueden no saberlo. Por año se necesitan 4.800 pacientes adultos en nuestro país. Y si bien la prevalencia en la población general es de 0.4%, esta prevalencia va aumentando en distintas causas. Por ejemplo, 2.7 personas que tienen alguna situación de encierro, 12-15% en hombres que tienen sexo con hombre, y 34% en las mujeres trans. El otro dato importante para también estar compartiendo con ustedes en la guardia es que hay un 30% de los pacientes que consultan en un estadio tardío de la infección. Esto es con una infección severa o bien con una infección oportuna. Y en lo que respecta a la transmisión vertical, pacientes embarazados que no tienen ningún tipo de tratamiento, la transmisión vertical puede ser tan alta como el 15%, pero si se diagnostica embarazada, oportunamente se ofrece tratamiento. Te hago una interrupción, Graciela, se está escuchando muy, muy bajito ahora. Bien. A ver. Ahora ahí está mucho mejor, ahí está mucho mejor. Perfecto. La transmisión vertical con tratamiento oportuno durante el embarazo, parto, neonato y suspensión de la lactancia sería del 1%. Sin embargo, en nuestro país la transmisión vertical aún es del 4.6%, ha disminuido en estos años, pero todavía tenemos mucho que trabajar. La otra tema para hablar y tener en cuenta cuando uno está en la guardia es que ustedes van a ver en esta tablita que están entre los años 2017 y 2018, van a ver que hay, por ejemplo, en 2017, 1.559 niños estudiados, pero solamente llegaron a diagnóstico completo 1.073. Si ven en el ítem sin diagnóstico completo, tenemos que hay un 31% de los pacientes que no tienen un diagnóstico completo, no llegan con diagnóstico completo, y en el 2018 fue del 49%. Esto nos dice que en especial cuando estamos en una guardia, tenemos que estar atentos a poder recibir un paciente que no tiene ni siquiera el diagnóstico de VIH, o la madre niega que ella sea VIH y el niño está sin estudios. Con respecto a las causas de esta profilaxis y del fracaso de la transmisión vertical, algunas de las situaciones es la paciente haya tenido complicaciones obstétricas, por ejemplo, un parto prematuro que hace que no haya podido tener el tratamiento completo durante el embarazo, o inició un tratamiento antirretroviral tardíamente, o la carga viral es alta porque no cumplió el tratamiento, o hace una consulta tardía en el tercer trimestre. Todo esto tiene como denominador común que la carga viral es detectable. Con respecto, ¿qué tenemos que interrogar en la profilaxis y la transmisión vertical en una mamá que viene para saber dónde estamos parados con respecto a la recurrencia? Es saber si se le ha ofrecido una serología entre el primer y tercer trimestre, si la pareja también ha tenido alguna serología, porque puede ser que la madre sea HIV negativa,
tenga su pareja HIV positiva y se primo-infecte durante el embarazo. Te interrumpo nuevamente, Graciela, porque se escucha muy bajito. Al celular te mandé para que aprietes directamente el link para que entres. O sea, la imagen va vía Inmuno y el sonido va a ir vía tu celular. Así te escuchamos mejor. ¿Vale? ¿Te parece? Fíjate si podés abrir ese link, así te escuchamos por el celular y vemos la clase vía tu compu de Inmuno. Entonces, con esta la transmisión, la transmisión vertical, entonces, lo que tenemos que saber interrogar en una guardia es: está embarazada, tiene un embarazo controlado, tiene serologías realizadas en el primer y tercer trimestre. Si el primer trimestre es negativo, tiene que tener una serología en el tercer trimestre. Y la otra cosa es si tu pareja es HIV positiva y esa es negativa, porque si se se escucha muy bajo. ¿Bajo? ¿Ahora? Sí, sí. Bien. La prima infección durante el embarazo pone en alto riesgo al paciente. Graciela, lo que tenés que hacer es mutear la compu de Inmuno y desmutear el celular, así te escuchamos por el celular. ¿Hablo? ¿Ahí me escuchan? Ahora estamos perfectísimos, ahora sí va a andar bárbaro. Bueno, vamos, pobres, disculpen. Bien, pasamos. Entonces, ¿con qué nos podemos encontrar en una guardia? Con un hijo de madre VIH que está en estudio y nos está diciendo que está en estudio y que puede tener algunas PCRs negativas o no. Un niño que está infectado y puede o no estar en tratamiento antirretroviral, o un paciente que desconoce su estado serológico. Entonces, ¿qué puede pasar? Puede suceder que sea un paciente que consulte por guardia por una visitopenia, por adenopatías intraabdominales, adenopatías periféricas, y se piense que es algo hematológico o oncológico y se lo derive a hemato-oncología. Un paciente que tenga parotiditis y que sea derivado, por ejemplo, a cirugía porque el paciente está vacunado para la vacuna de la parotiditis, porque es un paciente que tiene neumonías a repetición, se lo deriva a neumonología. Entonces es una enfermedad con múltiples sintomatologías inespecíficas. Nosotros nos tenemos que ubicar en qué huésped estamos. Para eso tenemos que recordar que todo niño que nace de una mamá VIH positivo es un expuesto perinatal al cual le vamos a solicitar estudios de PCR para poder diagnosticar si está infectado o si las PCRs vienen negativas y sigue el seguimiento. Cuando tiene 2 PCRs positivas, pasa al estadio superior, que tiene una infección confirmada por VIH. Debería estar todo paciente diagnosticado en tratamiento antirretroviral. Preguntamos si está en tratamiento antirretroviral y preguntamos si sabe qué nivel de CD4 tiene, para saber si tiene una inmunosupresión severa que nos hace ubicar en un huésped complicado para ver la intercurrencia que tiene. Si no sabe, como la mayoría de los pacientes, preguntar si debe tomar Bactrim 3 veces por semana, que eso quiere decir que tiene menos de 200 CD4 y está en profilaxis para pneumocitis girovesi. Y si no, también puede suceder que ya el paciente tenga el diagnóstico de una infección oportunista y ya tenga el diagnóstico de SIDA.
Algunos tips en la guardia para saber en qué escenarios posibles estamos. Vamos a interrogar sobre la profilaxis de la embarazada. El primer escenario es bajo riesgo de transmisión vertical para ese bebé que nosotros estamos viendo por una intercurrencia aguda. Entonces, si la mamá embarazada tuvo el tratamiento antirretroviral durante todo el embarazo, lo tomó, sus cargas virales son no detectables, ese paciente le preguntamos qué medicación tomó después del nacimiento y nos va a decir acetatecidobudina 4 a 6 semanas. Quiere decir que estaba catalogado como bajo riesgo de transmisión. A diferencia de la mamá que no recibió antirretrovirales porque no los quiso tomar, porque tuvo mala adherencia o porque llegó tarde al diagnóstico, no recibió tampoco durante el parto antirretrovirales, o si bien recibió AZT durante el parto pero no durante el embarazo, o tuvo tratamiento pero no tuvo carga viral no detectable, quiere decir que tiene posibilidad de fallo virológico y resistencia antirretroviral, o hizo la primoinfección durante el embarazo. Esto es la mamá que empieza el embarazo siendo negativa y se hace positiva durante el mismo. Este escenario, el paciente va a estar medicado con una profilaxis ampliada, entonces además del AZT va a tener o bien dosis de nevirapina o bien también el agregado de la amibudina, las 3 drogas. Esto nos dice que es un bebé de alto riesgo de transmisión. Esto nos ayuda para ver, evaluar la situación de las intercurrencias infecciosas. Entonces, detectar estado de infección, ¿tiene PCRs realizadas? Sí o no, ¿son negativas o tiene alguna positiva? Si tiene alguna positiva, ya está infectado. Saber si tiene alguna inmunosupresión severa, si tiene enfermedades concomitantes, por ejemplo una tuberculosis o alguna connatal, y siempre tenemos que estar atentos a pensar que puede tener patologías propias de la población no VIH. Si tenemos 2 estudios virológicos positivos en el menor de 1 año, el niño está infectado. Y si es un mayor de 18 meses, si tiene una serología HIV positiva, se confirmará con una carga viral, pero también es diagnóstico de infección. La otra cosa que nos podemos dar cuenta en guardia es un paciente infectado por VIH va a tener contraindicada la vacuna de la BCG. Vean el carnet de vacunas, porque a veces las mamás no dicen el diagnóstico en la guardia. Ahora, podemos tener un bebé de 3 meses que consulta por un cuadro febril y un cuadro respiratorio, y todavía no tuvo el tiempo de seguimiento, o sea, de una PCR del mes, otra PCR al 4º o 6º mes de vida, y la serología luego del año de edad. Pero sí nos ayuda para saber si ese paciente tiene 2 virológicos negativos, uno luego de los 15 días de vida, porque tiene mayor sensibilidad del 93%, y el otro luego del mes de edad, porque la sensibilidad es el 96%, nos ayuda a decir es un expuesto, pero no tiene pautas para decir que es positivo. O bien, un solo virológico hecho, pero luego de los 2 meses nos ayuda a decir que ese paciente lo puede evaluar como un paciente inmunocompetente, o una serología negativa luego de los 6 meses de vida. Siempre que el niño no haya sido amamantado, porque sabemos que el niño amamantado tiene un 15-30% de riesgo de contraer la infección durante el amamantamiento de una mamá que tiene carga viral detectable. Entonces, tenemos que valorar características del huésped. Recordamos, el paciente VIH tiene una hipergamaglobulinemia policlonal inespecífica que nos da mayor posibilidad de infecciones virales o bacterianas, comunes o severas. Y el inmunocompromiso de la inmunidad celular, que para eso hay distintas categorías inmunológicas, no importan los valores, simplemente les quiero mostrar que la categoría número 1 se considera sin inmunosupresión con CD4 mayor del 25%, y la categoría inmunológica 3 significa inmunosupresión severa menos del 15%, y es esta opción la que nos indica riesgo de alguna infección oportunista. En este esquema vamos a ver que a la medida que pasan los años,
la cantidad de linfocitos de CD4 van disminuyendo en un paciente que no tiene diagnóstico o no tiene tratamiento antirretroviral adecuado. Hay algunas intercurrencias que se producen con cualquier valor de CD4. Ejemplo, cualquier paciente a VIH puede tener neumonía bacteriana, en especial si no tiene tratamiento antirretroviral, con alto o bajo nivel de CD4. La tuberculosis pulmonar también, pero la tuberculosis diseminada sí va a estar acompañado con inmunosupresión severa. Y acá abajo ven las infecciones que van a estar relacionadas casi siempre con inmunosupresión severa. El Pneumocystis jirovesi, lo vamos a ver, en este digo casi siempre porque la excepción es el menor de 1 año que no está en relación con el nivel de linfocitos de CD4. Luego el MAI, micobacterias del complejo avium intracelulares siempre con CD4 bajo y muy bajo, menor de 100, sarcoma de Kaposi y neumonitis por citomegalovirus. Entonces, ¿qué debemos saber en relación a las intercurrencias que podemos recibir en guardia? El paciente infectado con VIH se caracteriza porque tiene elevada prevalencia de infecciones bacterianas, en especial si no tiene tratamiento antirretroviral. Hay mucha más prevalencia de infecciones severas, 15 eventos cada 100 niños año, pero también de infecciones menores, como titis y sinusitis, 17,85 cada 100 niños año. Esto los recalco y después lo vamos a ver, porque un paciente febril en la guardia puede ser también por infecciones comunes. El paciente HIV no es igual que el paciente con una neutropenia febril por un cuadro oncológico, ya que el paciente HIV tiene neutrófilos, entonces puede focalizar a diferencia del neutropénico febril. Vean ustedes que tenemos es la era pre-tratamiento antirretroviral de alta eficiencia y estamos comparándolo con la etapa de la implementación del tratamiento antirretroviral. Neumonía era muy frecuente en la etapa sin tratamiento antirretroviral y ha descendido a 2.2 a 3 eventos cada 100 niños año, que pasa a ser igual que un paciente inmunocompetente, gracias al tratamiento antirretroviral. Las bacteriemias y sepsis también han descendido de 3 a 0.35 eventos cada 100 niños años, siendo todavía más alto que el inmunocompetente, y el episodios menos severos de sinusitis y otitis con el tratamiento antirretroviral también ha descendido. Por eso es saber si un paciente tiene diagnóstico y está cumpliendo el tratamiento antirretroviral, nos ubica en la disminución de infecciones bacterianas y la gravedad de las infecciones. Cuando evaluamos en la guardia en un paciente febril sin foco, entonces vamos a ver si sabe qué CD4 tiene o está anotado en algunos de los informes que le solemos dar y que el paciente no lleva nunca a la guardia, menor de 15%, nos dice que no, preguntamos si recibe profilaxis con trimetroprima, sulfametoxazol 3 veces por semana, nos dice que sí, y sugerimos que tiene inmunodeficiencia severa, y preguntamos si está en tratamiento antirretroviral o lo suspendió o nunca lo comenzó, porque nos puede dar gravedad en la intercurrencia que estamos viendo. La bacteria protagónica siempre en el paciente con tratamiento antirretroviral es el neumococo, que ha descendido gracias a los antirretrovirales de 6 eventos cada 100 niños año a 3, pero siempre sigue siendo la más frecuente. Si nosotros vemos por qué consultan los pacientes en guardia, bueno, en nuestro consultorio vienen directamente sin turno también por los episodios febriles. Lo más frecuente es los cuadros de vías aéreas superiores, sean virales o quizás empezaron como virales y se complicaron con alguna intercurrencia bacteriana, una rinitis que se complicó con una otitis, etc. Luego las infecciones respiratorias bajas, luego las diarreas y mucho menos frecuentes el síndrome febril sin foco, sobre todo por lo que les decía, que suele focalizar el paciente VIH.
¿Cómo evaluamos este febril sin foco? Primero vemos las situaciones de gravedad como haríamos con cualquier otro paciente. El estado de hidratación, tiene petequias, está pálido, está hemodinámicamente descompensado y su nivel de conciencia. Entonces, si tiene compromiso del estado general, es como hacemos en cualquier otro paciente. Buscamos foco, radiografía, orina, sacamos hemocultivos, se interna y se coloca ceftriaxone y luego veremos según la evolución del rescate microbiológico. Si el paciente no tiene compromiso del estado general, tiene menos de 39 grados, no encuentro foco, puede estar en observación y lo vamos siguiendo cada 24 horas ambulatoriamente, en especial si sabemos que la familia cumple. Puede haber motivo social para dejarlo internado, que es paciente que no cumple con el seguimiento. Si tiene buen estado general, pero tiene más de 39 grados de temperatura, vamos a evaluar el hemograma, la orina y la radiografía. Dentro del hemograma tenemos que ver, tiene más de 15.000 blancos con un patrón de aumento de neutrófilos. Vamos a descartar algún foco de infección y evaluaremos si hay factor de riesgo para internarlo, ¿sí? Una leucocitosis importante, con una neutrofilia, con algún foco de infección y que vemos que socialmente no va a estar internado. Lo más frecuente, sin embargo, es la patología respiratoria. Siempre la neumonía y el HIV están en relación a 3 bacterias, principalmente. La primera es el neumococo. Lejos quedó la Haemophilus influenzae desde la etapa que se comenzó a medicar con la cuádruple bacteriana, y más lejos el Staphylococcus aureus. Si el paciente está febril y tiene una radiografía con un bloc neumónico, lo que vamos a ver es si tiene algún criterio de internación. Lo vamos a ver es si tiene toxicidad sistémica, está taquimneico, hipóxico, derrame pleural, se interna como lo haríamos con otro paciente que no sea HIV, y la presencia de neutropenia, que sería muy poco frecuente en los pacientes VIH que la tenga, excepto que tenga asociado algún proceso oncológico, perdón. Si tiene patología respiratoria, vamos a ver, según la radiografía, qué patrón radiológico tiene. Lo más frecuente es un patrón focal, pensamos en la presencia de bacterias, y si el paciente está ambulatorio, lo medicamos con beta-lactámico, generalmente amoxicilina clavulánico, y lo vamos siguiendo ambulatoriamente a las 48 horas y más. Y luego 72 horas y a la semana. Si el paciente tiene un infiltrado intersticial, lo que podemos pensar es que además de las bacterias tenga virus. Voy a pensar en el PCP o neumocistis girovesi solo si tiene una inmunosupresión severa, esto lo vamos a ver luego, o puede tener un comienzo de una tuberculosis que a veces da sintomatología típica. Comenzará con beta-lactámicos, macrólidos para cubrir clamidias, que si bien no son frecuentes las vamos a cubrir, y si el paciente tiene inmunosupresión severa, será con TMS sulfametoxazol. El patrón normal con hipoxemia puede tener inicialmente un neumocistis, un CMV, una TBC, una radiografía normal, más frecuente en el neumocistis, entonces se medica con TMS, se ve evolución y se investigará las otras patologías. Y el patrón multinodular, que puede ser viral, bacteriano, mucho menos frecuente en pediatría, los hongos, se comienza medicando con beta-lactámicos y según evolución se evaluará otras patologías. Pero lo más frecuente es el patrón focal o las virosis intersticiales. Si tenemos que ser un poco más detallista, tenemos la consolidación pulmonar. Las dos causas más frecuentes en pediatría es bacteriano, y si se medica con antibióticos y no responde, pensar en lo micobacteriano, que se dificulta porque un paciente con tuberculosis y HIV puede tener una PPD que muy frecuentemente da negativa por el compromiso de las poblaciones linfocitarias,
Y como los convivientes, que generalmente es papá y mamá, suelen tener VIH ambos pueden tener en el catastro PPD negativa y pueden ser paucibacilares, por eso es más difícil el rescate microbiológico. Hongos y tumores queda más lejos, más frecuente para los adultos. Cuando tiene una opacidad en vidrio esmerilado con CD4 menor de 200, pienso en un cuadro agudo, en pneumocystis jirovesi. Mucho menos frecuente es el citomegalovirus, una neumonitis intersticial por citomegalovirus, y si el paciente es crónicamente enfermo y veo esta opacidad, y el paciente está ambulatorio, es crónico y puede tener deditos en palillo de tambor, puede ser una neumonitis intersticial linfoidea. Cuando tiene quistes, en lo agudo pienso en un pneumocistis, y la otra situación es la neumonitis intersticial linfoidea, y la opacidad peribronquial en pediatría más para la neumonitis intersticial linfoidea, porque los tumores más para adultos. Esto dijimos que hay algo que son los infiltrados intersticio nodulares bilaterales, que puede ser la neumonitis intersticial linfoidea. 20-30% de los pacientes con transmisión vertical puede tener esta patología, que es tan sutil y crónica que el paciente no suele tener intercurrencias agudas, excepto que se sobreinfecte por virus o bacterias. Y hay algo que lleva, como complicación, lleva a la aparición de bronquiectasias, y suele tener los deditos en palillo de tambor cuando se diagnostica tardíamente. Las características son estos infiltrados reticulonodulares difusos bilaterales, puede o no tener adenopatías, que en ese caso, cuando tiene adenopatías, es una radiografía muy parecida a lo que suelen tener las tuberculosis, y es un paciente que tiene estos infiltrados que persisten más de 2 meses, habiendo descartado otras etiologías. Son radiografías similares a estos, y es muy difícil solamente podemos comenzar a tener una idea de que puede ser una neumonitis intersticial linfoidea recabando datos de radiografías anteriores. La otra intercurrencia es la pneumocystis jirovesi, que esto sí es una intercurrencia aguda, se da con inmunosupresión severa, excepto en el menor de 1 año, porque no tiene acompañado CD4 bajos. Por eso, a todo menor de 1 año que inicia tratamiento antirretroviral, también inicia profilaxis con trimetoprima sulfametoxazol para disminuir este riesgo. Les decía que también interrogamos sobre si el paciente tiene profilaxis con Bactrim. Tenemos que preguntar si se lo indicaron y si lo cumple, porque esto es, si inició tratamiento antirretroviral y tiene la profilaxis, disminuye mucho la incidencia de esta patología, que tiene 4 síntomas importantes. Puede o no tener fiebre, pero está acompañado de taquipnea, disnea, tos, y en algún momento va a aparecer la hipoxia, que siempre puede no estar las primeras 24 horas, pero en pediatría va a aparecer. Y radiológicamente puede tener infiltrados intersticiales, que comienza periliares y luego se va diseminando hacia la periferia, y puede evolucionar hacia vidrio esmerilado. Como complicaciones puede dar un distrés respiratorio, puede dar imágenes quísticas o neumotórax cuando se rompen estos quistes. Tiene un cuadro clínico que lo hace sospechar, un patrón radiológico, pero el diagnóstico estaría con la demostración de trofozoitos y quistes del pneumocistis. Pero, como es una patología muy aguda y que suele producir una insuficiencia respiratoria, generalmente se medica empíricamente, porque no podemos esperar la demostración de lo microbiológico, y ahora les muestro por qué. En esta placa vamos a ver la presencia de imágenes quísticas en un paciente con pneumocistis, y en un paciente que nos llegó hace años en colectivo desde Berazategui, que estaba un poquito disneico y en realidad tenía un neumotórax.
Y les decía, se hace el tratamiento empírico porque la identificación del neumocistis girovesi no es fácil. Se puede hacer un aspirado nasofaringeo, un esputo inducido, pero tiene una baja sensibilidad, un 20-40% de rescate. Si es un paciente que está en respirador, se puede hacer el aspirado traqueal, aumenta un poquito la sensibilidad al 50-60%, y si el lavado broncoalveolar aumenta 75-95%, pero es un procedimiento que hay que programarlo. Generalmente cuando el paciente está muy comprometido no se lo indica, excepto que no responda al Bactrim. Y la respuesta a los antimicrobianos se produce no en forma inmediata, a las 48-72 horas como algo bacteriano, sino recién entre el 5º y 7º día de evolución. Si queremos ver algún parangón entre la infección Pneumocystis carini y la bacteria, si la bacteria no da un bloque neumónico y da infiltrados similares al Pneumocystis, vamos a ver que el Pneumocystis es con inmunosupresión severa y la bacteria con cualquier valor. La tos suele ser no productiva en el Pneumocystis, a diferencia de lo bacteriano. El recuento de blancos en el Pneumocystis es variable, puede dar normal o elevado, a diferencia de la causa bacteriana. La LDH, que estaba aumentada y que se utilizaba mucho hace años para el diagnóstico diferencial, actualmente se sabe que es muy inespecífica, entonces no tiene este valor. Y dentro de la radiografía, dos cosas. Quistes más frecuente en Pneumocystis carini y derrame pleural en lo bacteriano, porque el Pneumocystis carini no suele dar derrame pleural. Pienso en Pneumocystis, lo medico, dijimos con Bactrim, pero a dosis de 15 a 20 miligramos kilodía cada 6 horas. Si el paciente no tolera vía oral, se empieza endovenoso, si no puede ser vía oral. Y si el paciente tiene hipoxia, que es lo más frecuente, se indica prednisona porque ayuda a, si no está en respirador, retrasar el ingreso a respirador o evitarlo, y si está en respirador, disminuir los días de ARM. Entonces, se inicia a las dosis que ustedes ven, 5 días a 1 miligramo kilodía cada 12, otros 5 a 0,5 cada 12 y otros 5 a 0,5 cada 24 horas. La otra eventualidad que ustedes pueden ver por guardia es un paciente que tenga varicela o herpes zóster y que esté coinfectado con la infección por VIH. Recordar, todo paciente con VIH se medica tanto la varicela como el herpes zóster. Si tengo varicela y el paciente tiene inmunosupresión grado 1 o 2, puedo iniciar el tratamiento por vía oral, pero si tiene inmunosupresión severa, fiebre elevada, compromiso visceral, lesiones hemorrágicas o necróticas, va siempre a tratamiento endovenoso durante 7-10 días. Ustedes dirán, el paciente no está en tratamiento, desconozco la evolución, viene de otro hospital, ¿qué hago? ¿Le doy oral o por boca? Si tienen dudas y no se puede rescatar, se inicia endovenoso y luego rescatamos datos como para ver si podemos bajarle vía oral. Y la infección por herpes zóster, vamos a pasar esto por cuestiones de tiempo, también el tratamiento puede ser por vía oral en un paciente con inmunosupresión grado 1 o 2, pero si es severa, infección diseminada, compromiso visceral o del trigémino, también tenemos que empezar por vía endovenoso durante 10 a 14 días. Si no tengo los datos, inicio endovenoso, luego se verá con el especialista si podemos recabar esos datos y le bajamos vía oral. Entonces, todo paciente HIV con varicela y zóster siempre se medica con aciclovir, siempre, porque tiene alto riesgo de hacer complicaciones oculares, meningias y a nivel respiratorio, que tiene un pronóstico severo. Y por último, hay otra situación en guardia que es bastante frecuente, que son las profilaxis no ocupacionales, por abuso o por reciben algún pinchazo en alguna agujita que encuentran en la comunidad. ¿Estamos bien, Juan Pablo?
Perfecto, de horario también estamos bien. ¿Tenemos que porque hasta las cortar? 2. Bien, No. bien, ya Podemos terminamos. seguir hasta las 2 de la tarde, tenemos tiempo. Y se No, escucha perfecto. termino antes, no se preocupen. Bárbaro, gracias. Entonces, una de las situaciones que vemos mucho en la guardia es el paciente que tiene alguna situación de abuso sexual agudo. Acá vamos a hacer una salvedad. En pediatría nosotros podemos tener el niño que viene con diagnóstico de sospecha de abuso porque en algún momento la mamá vio alguna situación con algún familiar, y en este caso tenemos que tener en cuenta que si el abuso es crónico y se ha producido más de una vez en distintas situaciones por algún familiar, que es lo que suele suceder, ese paciente va más para estudio de enfermedades de transmisión sexual. Distinto es el paciente que tuvo alguna situación concreta, un episodio en un momento determinado, por ejemplo, los adolescentes que van en la calle al baile o demás, y tuvieron alguna situación aguda de abuso. Entonces es más fácil ahí programar la profilaxis, porque hay un momento cero, y ahora vamos a ver por qué les digo. Hay situaciones que no tienen riesgo de exposición y por eso no va a profilaxis. Es si la vagina, recto, boca u otras mucosas o piel no intactas tuvieron contacto con material que no es infectante, orina, secreciones nasales, saliva, lágrimas, sudor. Esto no tiene riesgo de exposición para el VIH, por ende no va a profilaxis. Y luego, sí tiene riesgo cuando la vagina, recto, boca, piel no sana, tiene contacto con sangre, semen u otros elementos que están contaminados con sangre visible, no que sospecho que pudo haber estado con un glóbulo rojo dando vuelta. Tiene que ser sangre visible porque es lo que da el riesgo de poder tener una cantidad de virus infectivos. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta si tenemos yo acá voy a hablar solamente de la parte infectológica del paciente para ver la necesidad de colocación de medicación antirretroviral, que a veces produce muchas dudas, ¿no? Además de la prevención en una mujer, en una niña adolescente, la prevención de embarazo, etc. Solo voy a hablar de esta situación del VIH, así no me sobrepongo con otras clases que seguramente habrán tenido. Primero, siempre tenemos que tener una serología basal del paciente, se le saca sangre y luego se verá el resultado. Luego, la serología de la fuente, si es posible. A veces uno cree que nunca vamos a poder traer a esa persona, pero nos ha pasado muchas veces que el agresor es una paciente que la familia conoce. Entonces tratamos de ofrecer en el consultorio la posibilidad de que el agresor venga, sea citado simplemente como para poder sacarle la serología, nada más. No vamos a interferir ni a querer abordar el tema desde otro punto de vista. En este consultorio ofrecemos que venga el supuesto agresor, viene, lo saludamos, se saca sangre, se retira y luego nos contactamos para darle el resultado. Y eso hace mucha diferencia porque la profilaxis sería por un mes para el agredido, y si esta serología es negativa se la podemos suspender inmediatamente. Entonces ese esfuerzo vale la pena. Luego tenemos que conocer en la guardia cuándo sucedió el hecho, porque la profilaxis tiene sentido si se aplica antes de las 72 horas del accidente y no luego. No tiene sentido colocarlo luego de las 72 horas, porque el virus, no estaríamos haciendo profilaxis, porque luego de las 72 horas el virus ya está a nivel ganglionar y se está diseminando. Vemos cuáles son las características de la exposición y saber si fue un hecho aislado, lo que les decía anteriormente respecto a los chicos abusados crónicamente. Entonces, inicio de la profilaxis antes de las 72 horas. Importante saber cuándo fue el hecho, porque es muy fácil indicarlo en la guardia, pero es muy difícil para todo paciente, pero en especial para los chicos, porque hay pocas formulaciones pediátricas, sostenerlo por un mes. Además, si sabemos
algo del agresor. Si es VIH, tenemos que saber qué antirretrovirales ha recibido, porque quizás le hacemos una profilaxis con los antirretrovirales más comunes, pero el agresor, si tiene VIH, puede ser multiresistente y debemos readecuar esa profilaxis. Saber cuál es la última carga viral del supuesto agresor, porque si fue agredido, si fue un abuso sexual, pero el agresor tiene carga viral no detectable, hoy en día se sabe que no tiene necesidad de hacerse profilaxis antirretroviral porque el riesgo se minimiza. Y en estas situaciones siempre hay que consultar con un experto. La duración de la profilaxis va a ser 28 días, 4 semanas. Esto es lo que hablamos, el agresor carga viral indetectable no se recomienda profilaxis. Entonces, resumiendo, con riesgo de exposición, me fijo, tiene menos de 72 horas de la agresión, si la fuente es VIH positiva, por supuesto va a profilaxis. Si la fuente es desconocida, se evalúa caso por caso, pero en esto podemos rescatar la fuente, podemos hacerle la serología, inicio la profilaxis, pero luego veo si se la puedo sacar, pero ante la duda, por supuesto, va a profilaxis antirretroviral. Y si pasó luego, por más que tenga criterio de profilaxis, pero luego de las 72 horas no tiene sentido haberlo colocado, como tampoco tiene sentido continuar con la profilaxis, si se le colocó, lo suspendió durante una semana, no tiene sentido volverlo a recolocar. Acá van a tener del Ministerio de Nación nuestro, algunas según los niños y niñas de 1 mes a 2 años, de 2 años a 12 años y adolescentes mayores de 13 años, algunas opciones de antirretrovirales. Cuando son grandes es más fácil y más simple, tenemos la opción de tenofovir emtricitabina o tenofovir lamivudina, que se puede asociar o bien a dolutegravir o bien a darunavir, ritonavir, y esto va a depender del stock que tenga cada hospital. A veces en los mayores de 13 años, mayor de 40 kilos, puede hacerse la profilaxis con un comprimido solo. Y luego acá tenemos varias opciones de acuerdo a los distintos pesos y distintas edades. Pero en los niños más chicos necesitamos jarabe. Si jarabe solo va a ser sidobudina y lamivudina, porque tenofovir y no hay opción en jarabe, solo hay comprimidos de adultos que hay que partirlos. Por eso están las opciones de acuerdo a la edad del paciente, y también las opciones de con qué se asocia estas dos drogas, con un inhibidor de integrasa o un inhibidor de proteasa, y tiene que ser también de acuerdo a la edad. Opciones pediátricas tenemos lopinavir, ritonavir, jarabe, que es de muy mal gusto y es difícil la persistencia. Después tenemos raltegravir, que viene en comprimidos masticables, y en los niños que pueden deglutir pastillitas tenemos dolutegravir, y más complicado es el de darunavir, ritonavir, porque ya han retirado los comprimidos pediátricos y solo nos quedan en adultos. Y los niños menores de 2 años sería sidobudina, lamivudina y los comprimidos dispersables de raltegravir. Algo sumamente importante, siempre, por favor, en la guardia, si uno ve un paciente con la necesidad de la implementación de la profilaxis, es necesario que esté conectado con el servicio que lo va a seguir. Es muy importante, porque en la bibliografía el 50% de los pacientes que inician un tratamiento, una profilaxis, lo discontinúa, y lo discontinúa porque a veces tienen efectos colaterales, porque no lo tolera. Entonces debemos tratar de que esté contactado con un servicio. Nosotros, de los pacientes que nos avisan de la guardia, tratamos de contactarlos, que a las 72 horas vengan a ser evaluados por el servicio para ver si tiene buena tolerancia, si puede seguir con el esquema que se le implementó, se lo podemos cambiar. Incluso a veces se puede suspender si vemos que la indicación no fue la
no digo la apropiada, sino que en la guardia a veces, por supuesto, se toma una conducta porque no se tienen más datos. Además, tenemos que controlar que el paciente no tenga algún efecto colateral por los antirretrovirales, como hepatotoxicidad, anemia, y que no tenga la aparición de los síntomas de un síndrome retroviral agudo, que es cuando aún no tiene el aumento de la serología VIH, puede tener síntomas mononucleosis light. Y luego el seguimiento serológico, porque colocar serología, no saber si la tomó y no saber si el virus, si adquirió el virus, no sería lo correcto. Entonces lo citamos para hacer la serología a las 6 semanas y al tercer o cuarto mes de vida. De tercer o cuarto mes del episodio. Siempre que se use test de cuarta generación, que se ve antígenos y anticuerpos, que son los que están ahora, y si no, si eran los de tercera, que ya creo que no están más en los hospitales, se hacía un control a partir de los 6 meses. Acá les dejo algunas dosis de antirretrovirales para que tengan. Y la otra situación es, muchas veces nos vienen pacientes que estuvieron en una placita, y que se pincharon con una aguja que estaba tirada en la plaza, o chuparon un preservativo y se le coloca o no se le coloca la profilaxis. En este caso no es lo mismo que una exposición ocupacional. Uno saca sangre de un paciente, se pincha, y ahí tenemos un riesgo alto, porque es con la aguja que recién sacamos de un acceso venoso con sangre visible. Entonces, generalmente no tiene indicación, muchas veces traen la aguja, que es una aguja seca, o una aguja de insulina, que es de aplicación de medicación, no de extracción de sangre. Y además el virus en situaciones ambientales, de resequedad, de frío, de calor, no sobrevive. Por eso en general, estas situaciones no van acompañadas de una profilaxis. Bueno, disculpándome de todos los problemas tecnológicos, les agradezco la atención y pido disculpas por el retraso. Y si tienen alguna pregunta, con mucho gusto se las contestaré.